El sufragio femenino, la lucha de las mujeres por el derecho al voto en Estados Unidos. El movimiento sufragista, situado en el año 1848, surgió con el objetivo de conseguir leyes y derechos para las mujeres, que les permitiera tanto votar como ser parte del sistema político en Estados Unidos. Antes del movimiento sufragista, la mujer era considerada simplemente como una compañera del hombre. Vivía en sumisión a su marido. Su vida se resumía a tener hijos y mantener el orden de su hogar como ama de casa. Su trabajo era ese, servir a su familia. En 1920 se aprobó la 19ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que estipula que ni los estados de los Estados Unidos de América ni el gobierno federal puede denegarle a un ciudadano el derecho de voto a causa de su sexo. En 1948, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos y finalmente, en 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas puso en vigencia la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, donde se evidencian los derechos al voto de la mujer y a ocupar puestos de poder público. El objetivo de este producto es exponer y resaltar una lucha que no duró 2 años ni una década. Fue la lucha de un siglo por conseguir el derecho a ser tenida en cuenta en Estados Unidos. Con base a esto se plantea la siguiente pregunta: ¿cuánto tiempo tardó esta lucha y quiénes fueron las protagonistas de dicho acontecimiento? Para contestar esta pregunta es necesario hacer un recorrido por la historia y ubicarnos en la primera vez que el derecho al voto femenino se propuso en Estados Unidos. Esto sucedió el 19 y 20 de julio de 1848, con el Manifiesto de Seneca Falls, un documento considerado como el texto fundacional del feminismo como movimiento social. Elizabeth Cady Stanton es conocida por ser una de las pioneras del sufragio femenino en Estados Unidos, pero además de involucrarse con el voto de la mujer, también alegó por otras cuestiones fundamentales que evidenciaban la desigualdad de las mujeres, como los derechos en la familia, derecho a la propiedad y al divorcio. Se opuso a apoyar los derechos políticos de la población afroamericana, diciendo que no estaría de acuerdo hasta que hubiera igualdad entre mujeres y hombres, porque de nada servía aprobar los derechos de la población afroamericana si las mujeres negras no tendrían ningún beneficio. Lucretia Mott luchó por los derechos de los esclavos norteamericanos, y aunque sus intenciones eran buenas, con el tiempo fue criticada por ser mujer, ya que no estaba bien visto. Fundó la Asociación Americana para la Igualdad de Derechos en 1866. Susan B. Anthony se convirtió en feminista desde que se enteró que los hombres ganaban más que las mujeres a pesar de hacer el mismo trabajo. Fue conocida como la mujer atrevida, después de votar ilegalmente en Estados Unidos en 1872, convirtiéndose en la primera mujer que votó en este país. En 2018, después de cumplir 102 años de su muerte, decenas de personas fueron a su tumba a pegar calcomanías que decían "Yo voté". Lucy Stone fue la primera mujer de Massachusetts en obtener un título universitario. Trabajó como profesora en la Sociedad Americana en contra de la Esclavitud, donde utilizaba sus clases para hablar de los derechos que las mujeres necesitaban. Su primer discurso fue La provincia de la mujer, y es importante porque fue en contra de la Iglesia, ya que era considerado pecado que una mujer hablara frente a un público mixto. Gracias a estas mujeres puede verse el tiempo que tardó la aceptación del sufragio femenino, ya que demoró un siglo en conseguir que las Naciones Unidas lo proclamaran como un derecho. Estas mujeres no lograron vivir para votar, sin embargo, ellas impulsaron indirectamente a las mujeres de Latinoamérica para que siguieran sus pasos y se expandiera más este derecho, y también fueron cimiento para que las norteamericanas que iban después de ellas continuaran con su legado. Con respecto al enfoque crítico, es importante destacar que los derechos humanos, al ser universales, no se enfocan en territorios, comunidades y culturas. Teniendo esto en cuenta, podemos asimilar que muchas veces la mujer, al no ser considerada como relevante en la sociedad, fue excluida de muchas declaraciones de derechos, ya que en ninguna de estas se reconocieron los derechos femeninos. Aunque ahora existen los derechos de la mujer, al ser universales y no focalizados, se ignoran o no pueden ser abogados en algunos sitios. No es igual el trato a una mujer en Inglaterra al trato hacia una mujer en Colombia y menos a una mujer que pertenece a una tribu indígena, donde las prácticas y tradiciones son diferentes. Aún existe la diferencia de salarios, la exclusión de mujeres en cargos políticos y la responsabilidad obligada de una mujer al hacerse cargo de las labores del hogar. Y así como los derechos de la mujer no están siendo supervisados correctamente, se puede afirmar que hay muchos derechos humanos que se pasan por alto, porque todo depende del lugar donde se vive y de sus dirigentes.